Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? De nuevo, aquí con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a toda la Sociedad de Neumología del Perú por esta gran invitación y por haberme dejado este tema, que además es un tema que me gusta, que es uno de los temas que más me apasiona a nivel médico, porque creo que en nuestros países la pleuroscopía está íntimamente subutilizada y creo que tenemos la culpa, vamos a hablar un poco de eso, y creo que estamos haciendo bien en retomarlo. Mi nombre es Jaime Alejandro Sánchez Gutiérrez, soy neumólogo, estoy en la ciudad de Guadalajara, en México, y bueno, soy un amante de estos temas, específicamente ahora de la pleuroscopia médica, así que voy a tratar de resumirles todo lo más rápido posible para que ustedes tengan en mente todo lo que vamos a hacer durante el taller. Pero es importante que sepan todos y cada uno de los aspectos técnicos, al menos lo más que nos podamos acercar en una plática de la pleuroscopía. Primero quiero decirles que el que no hagan pleuroscopías médicas es un límite mental, así de llano. Estas palabras se las escuché personalmente al doctor Philip Astol, que pues, actualmente es uno de los maestros que tenemos a nivel mundial en toracoscopia médica, líder del curso de la Sociedad Europea de Neumología de toracoscopia, y él nos decía, esto es un límite mental. Ustedes tienen un límite psicológico con la pleuroscopía, le tienen miedo, le tienen pendiente, porque creen que se complica mucho. Y esta es la realidad. La pleuroscopía médica es incluso menos mórbida que una toracocentesis o que una broncoscopía con biopsia. La realidad es que son procedimientos que hacemos a diario, que hacemos todos los días. No se diga una broncoscopía intervencionista con colocación de stents, con criobiopsias. La pleuroscopía es pan comido comparación con eso. Entonces, quiero quitarles ese límite mental. La pleuroscopía no es un procedimiento complicado, es una endoscopía más a través de un orificio artificial, pero que funciona igual que cualquier otra endoscopía. Entonces, ¿qué es? Un procedimiento mínimamente invasivo para entrar a la cavidad pleural. Fin del asunto. Se usa para diagnóstico y en algunas ocasiones para manejo terapéutico, depende de la habilidad. Se puede utilizar en derrames pleurales para diagnóstico, infecciones y neumotórax. Normalmente se hace bajo anestesia local. De hecho, para considerarse pleuroscopía médica, debe de ser bajo anestesia local, perdón, y una sedación moderada. Hay que evitar anestesia general. Si por cualquier razón ustedes quieren anestesiar de manera general al paciente, háblenle a un cirujano. Eso ya no es una pleuroscopia médica. ¿Cuáles son las diferencias entonces? Bueno, ¿dónde se hace? La BATS, que es tradicionalmente lo que conocemos como una toracoscopía, es en quirófano, lo realizan cirujanos, se hace anestesia general, se intuba selectivo, hay una ventilación de pulmón único y se pueden hacer múltiples intervenciones para muchas enfermedades y para muchos abordajes. En cambio, la pleuroscopía médica se puede hacer en una sala de endoscopía o de quirófano, ocupa un personal capacitado, no cirujano, en este caso nosotros los neumólogos, solo requiere anestesia local, solo requiere una sedación consciente, el paciente puede seguir respirando de manera espontánea y se pueden hacer biopsias de pleura parietal o pleurodesis, colocación de tubos torácicos guiados bajo visualización directa. Un poco de historia, bueno, pues desde hace siglo pasado surgió la inspección torácica directa con endoscopios rígidos. Jacobius, que es prácticamente el padre de la toracoscopía, que no es un cirujano, ni siquiera es un neumólogo, él es un internista que popularizó el uso del cistoscopio para examinar las pleuras. En los 90s, quizá desde los 70s, dice Philippa Stoll, hay un resurgimiento gracias a los avances en la óptica, en la generación de fuentes de luz y de cámaras de video que podían permitir o permitieron de nuevo un resurgimiento en el interés de la pleuroscopia médica. Les pongo esta imagen aquí, soy fan de la exploración espacial, pero aquí están viendo la comparación de los dos cohetes espaciales con más potencia. De hecho ya superó el Starship al Saturno 5 en cuanto a potencia. ¿Y por qué les pongo esta imagen? Porque si hoy quisiéramos construir un Saturno 5, sería prácticamente imposible, ¿no? Ya no existen las capacidades técnicas, ya no existen
Sí existen los planos, pero ya no existe todo el sistema industrial para generar otra vez el Saturno 5. Sería carísimo. ¿Qué tuvimos que hacer? Generar un nuevo cohete prácticamente desde cero, con conocimientos que ya teníamos, pero prácticamente desde cero, y hemos creado algo mejor, pero desde cero. Para mí esta analogía es importante porque creo que la toracoscopía es algo similar. Esto se llama amnesia cultural. Y en algún momento hace años, la toracoscopía médica, aquí tenemos fotos de Jacobius de 1879 en el lado izquierdo y de 1937 o en los años 30 de su lado derecho, y ya desde aquí se publicaban, se hacían toracoscopías médicas y los médicos generaban este procedimiento de manera habitual. Y parece que en algún momento se nos olvidó que podíamos hacer toracoscopías médicas, y a los neumólogos, al menos en México, nos quitaron de las manos ese procedimiento y se pasó a los cirujanos. Ni siquiera diría yo se pasó a los cirujanos, simplemente dejamos de hacer toracoscopías médicas porque los neumólogos no vamos a hacer una BATS, vamos a hacer una pleuroscopía médica, que es un procedimiento endoscópico. Entonces se nos olvidó y ahora lo estamos recordando, reaprendiendo. Parece que estamos haciendo algo novedoso, ¿no? Parece que los de SpaceX están haciendo algo novedoso, pero no. Ya hace muchas décadas se creó un cohete con capacidades similares, incluso mayores quizá en algunos casos, y se pudo llegar a otro cuerpo celeste con ese cohete. Entonces la toracoscopía se me hace algo similar. Perdimos esa técnica, tuvimos una amnesia cultural a nivel médico con ella y está resurgiendo, y para mí eso es genial. ¿Cuáles son las indicaciones principales? Bueno, diagnóstico para derrames pleurales de etiología incierta. La sensibilidad diagnóstica es del 92.6% para malignidad, lo cual es genial porque no teníamos una maniobra médica que tuviera una sensibilidad tan alta para el diagnóstico de enfermedad pleural. Se puede hacer pleurodesis, que lo vamos a ver más adelante, y también se pueden manejar pleurodesis en neumotórax recurrentes. Se puede tratar infecciones pleurales en estadios tempranos, y aquí quiero que escuchen este dato. Si ustedes han criticado el uso de fibrinolíticos en infección pleural porque es caro, probablemente tendrían que estar aprendiendo pleuroscopía, y probablemente quizá podrían hasta sustituir el uso de fibrinolíticos en infección pleural si domináramos la técnica pleuroscópica de manera adecuada. Hay estudios corriendo comparando estos dos maniobras para la resolución de temas infecciosos. Sabemos entonces que tiene indicaciones diagnósticas, evaluación de derrames, diagnóstico de malignidad, diagnóstico de tuberculosis e investigación de infecciones pleurales complejas, terapéuticas, pleurodesis, manejo de empiema en estadios tempranos y colocación de catéteres pleurales permanente. Cuando lo comparamos con otras técnicas que hemos utilizado por siempre los neumólogos, vemos que definitivamente la toracoscopia médica tiene mayor sensibilidad, mayor especificidad y tiene muchísimas ventajas comparado con cualquier otro procedimiento que hayamos hecho previamente en neumología. Tiene algunas contraindicaciones, hay algunas que se consideran absolutas, que es la ausencia de un espacio pleural, donde no se pueda crear un neumotórax artificial, ¿no? Si nosotros tenemos un paciente que se le hizo una pleurodesis previamente por alguna otra razón, probablemente no sea un buen candidato para hacer una pleuroscopía. Si bien es cierto que se han descrito pleuroscopías secas en pacientes sin derrame o con mínimo derrame, ocupan un aprendizaje mayor, pero se pueden hacer. Pacientes con insuficiencia respiratoria severa, no hacer pleuroscopía. Trastornos graves de la coagulación, no hacer pleuroscopía. Fibrosis pulmonar terminal, no hacer pleuroscopía. Hipertensión pulmonar importante, no hacer pleuroscopía. Contraindicaciones relativas, pues un estado general deteriorado, un paciente que ya no vaya a tolerar una pleuroscopía, este paciente probablemente va a estar en manejo paliativo en el caso de cáncer. Una fiebre no controlada, es relativo porque habría que ver realmente por qué es la fiebre. Si es por un derrame paraneumónico en estadios tempranos, probablemente sea una indicación. Tos persistente o incontrolada, esto es una contraindicación relativa. La sedación consciente puede disminuir la tos, pero es importante controlarla porque pueden generar enfisema subcutáneo muy importante. Inestabilidad cardiovascular o una hipoxemia moderada, cuando tengan PaO2 menores de 50, probablemente sean pacientes que durante la sedación puedan tener complicaciones. Entonces, sabemos que tiene una eficacia diagnóstica alta, un riesgo bajo de complicaciones,
tiene menor costo y estancia que cualquier estudio de BATS y se puede hacer enfoques combinados, diagnóstico terapéuticos para en un solo procedimiento resolver el problema del paciente. Pero ¿cómo se hace? ¿Cómo comenzamos? ¿Cuál es la forma de hacerlo? Les voy a platicar lo que yo hice y cómo logré iniciar a hacer pleuroscopías y que creo que además es la recomendación de los expertos, de los que sí hacen pleuroscopías a raudales en países del primer mundo, y es convencer a tus colegas. Hay que convencer a nuestros colegas, a nuestros compañeros neumólogos, hay que convencer a los cirujanos, hay que convencer a los oncólogos, hay que convencer a los equipos médicos de que la pleuroscopía juega un papel importante y esta tarea la tenemos nosotros. ¿Cómo? Formándonos. Hay que formarnos, hay que saber del procedimiento, hay que hacerlo de manera rutinaria, hay que formarnos en cursos, hay que ver pláticas como esta, hay que escuchar a los expertos internacionales en este tema y aprender. Y conseguirse un amigo cirujano de tórax. Esto para mí fue crucial. Creo que esto me facilitó muchísimo el inicio en la pleuroscopía. Le agradezco muchísimo al doctor Víctor Quiroga Arias, que fue pues el que me acompañó en mis primeras pleuroscopías. Y la realidad es que él me dio muchísimos consejos, me ayudó, me instruyó y lo demás se vino por añadidura. Trabajar en conjunto con el cirujano de tórax es crucial. Yo no podría entender una relación entre un neumólogo y un cirujano de tórax donde no se lleven bien. Entonces, creo que es importante mejorar eso y aprender de ellos y hacerles entender lo que es la pleuroscopía médica, hasta dónde son los alcances, para que ellos puedan dejar de tener esta resistencia natural que tienen ante el procedimiento. Esta es una revisión de hace unos meses firmada por el doctor Porcel y algunos colaboradores, donde bueno nos dan este diagrama de flujo, ¿no? De qué es lo que tenemos que hacer con el paciente, ¿no? Preparar al paciente, premedicarlo, ver sus signos vitales, preparar la anestesia y hacer la toracoscopía, ver los controles de sangrado y el drenaje y monitorizar al paciente, ¿no? Este es el círculo virtuoso de una pleuroscopía adecuada. Pero entonces, ¿cómo empezamos? ¿Dónde se hace una pleuroscopía? Pues la realidad es que se puede hacer en salas de endoscopía, en salas de broncoscopía. Aquí tenemos unas fotos del doctor Renzo que hizo a bien pasarme para esta presentación de pleuroscopías haciéndose en el Perú. Y pues es una sala de endoscopía. Así lo hacemos aquí en México, así se hace en el mundo, así se hace en todos lados. Consejo, si lo van a hacer en salas de endoscopía gástrica o de endoscopía broncoscópica, sean los primeros en hacer los procedimientos antes de que la sala se contamine con las secreciones de los pacientes en el resto de los procedimientos. Pidan los primeros turnos o permitan que se haga un exhaustivo de la sala previo a hacer su pleuroscopía, porque esto sí podría aumentar los rangos de infección de los pacientes. Se puede hacer en quirófanos. En México tenemos quirófanos ambulatorios, digámoslo así, que son salas también con un buen nivel de seguridad y bueno, si se puede en lugares con presión positiva sería genial. Pero una sala endoscópica común y corriente de las que siempre hemos hecho, conocido y usado, es suficiente. Se ocupa un personal capacitado, esto ahorra tiempo, es importante para los resultados y sabe cómo reaccionar ante los problemas. Esto es cuestión de educación de nuestro equipo. Hay que juntarnos siempre con el mismo anestesiólogo o tratar de juntarnos siempre con el mismo anestesiólogo. Hay que juntarnos con el mismo instrumentista. Hay que juntarnos con el mismo equipo de endoscopías. Hay que juntarnos con el equipo que siempre sea el mismo o intentemos que casi siempre sea el mismo para que todos sepan lo que está pasando alrededor y todos sepan lo que se está haciendo alrededor de la pleuroscopía. Segundo caso, revisión y revisión del caso. Siempre que tengan un candidato a pleuroscopía, valoren si de verdad ocupa, necesita y es candidato para una pleuroscopía. ¿Qué hay que hacer? Pues revisar el procedimiento, hay que revisar la historia clínica del paciente, hay que hacer análisis de sangre, hay que ver qué comorbilidades tiene, hay que ver el estado cardíaco que tiene el paciente. No está de más mandarlo a una valoración cardíaca previo al procedimiento. Si se puede hacer gases arteriales, adelante. Yo, en mi práctica, si el paciente tolera el decúbito adecuado que necesito para la pleuroscopía, que lo vamos a ver, yo en consultorio lo pongo en ese decúbito, le pongo el oxímetro,
lo dejo ahí acostado 5 o 10 minutos y si el paciente está bien, es candidato para mí para una pleuroscopía. Coagulación, siempre hay que hacerle estudios de coagulación previos al paciente y una radiografía de tórax o tomografía, que es normalmente como llegan los pacientes a la consulta. Tercer paso, anestesia y sedación. Es importante la sedación en los pacientes. La técnica anestésica es parte esencial de que el procedimiento tenga un desenlace adecuado. Se basa en el uso de anestesia local combinada con una sedación consciente y esto elimina la necesidad de anestesias generales. Esto ayuda al control de dolor, al confort y permite que el paciente mantenga respiración espontánea, lo cual es crucial para que puedan visualizar directamente la cavidad pleural, para que se genere este neumotórax espontáneo que se va a generar después de que ustedes ingresen a la cavidad. Actualmente lo que más tiene auge en cuanto a la anestesia local de estos pacientes es el bloqueo del erector espinal. Hay muchos artículos describiendo esta técnica como una excelente técnica para el control del dolor transoperatorio y posoperatorio de la pleuroscopía. Pues es un bloqueo del plano erector espinal, es una técnica de anestesia regional, se utiliza para el alivio del dolor en procedimientos torácicos. Pregúntenle a su anestesiólogo, seguramente lo conoce, y consiste en la inyección del anestésico local bajo la fascia del músculo erector guiada por ultrasonido. Produce una analgesia en nervios espinales, torácicos, piel, tejido subcutáneo y vísceras en la región. Es un bloqueo sensitivo, por lo cual el paciente, si bien va a disminuir el dolor, tienen que hacer una anestesia local de todas maneras. Este es un estudio que se realizó con un grupo reducido de pacientes donde compararon cuáles eran las evoluciones en cuanto al dolor en pacientes que se les había hecho un bloqueo del erector espinal. De hecho, vemos aquí una imagen de ultrasonido donde se ve la aguja, se ve el lugar que normalmente es a nivel de T4, T8 y se hace una hidrodisección con el anestésico. Y este estudio nos muestra pues que el paciente puede regresar a actividades como la movilización o la respiración y la disminución de la tos en los próximos días a la toracoscopía de una manera adecuada. ¿Cuál es la técnica? Pues normalmente se hace una identificación del proceso transverso torácico, se inyecta a nivel de T8, T4, T8 con volumen de anestesia de 25 a 35 mililitros. Normalmente utilizan bupivacaína 0.25 y se hace una difusión del anestésico al espacio paravertebral y raíces nerviosas. Esto lo hace su anestesiólogo, esto no es algo que tengan que hacer ustedes, de hecho yo les recomiendo que no lo hagan. Esto es técnica anestésica. Yo la primera vez que hice una pleuroscopía con mi anestesiólogo le mandé el artículo donde describía todo lo que yo quería que hiciera y él me dijo, claro, yo lo he hecho antes, no hay ningún problema. Él además introdujo un catéter en el plano del proceso transverso torácico y dejó una infusión a través de ese catéter en la zona. Después de hacer la hidrodisección, como lo veían en la imagen anterior, él metió un catéter y lo dejó para infundir si es que ocupábamos más anestesia durante el procedimiento, lo cual fue genial para el manejo del dolor. Hay que hacer anestesia local, normalmente utilizamos lidocaína al 1 o al 2%, es el anestésico más común, donde pues donde el ultrasonido les diga, ustedes ya revisaron a su paciente y ahorita vamos a ver la posición, pero ya lo tienen posicionado, ya revisaron dónde van a hacer la punción, dónde van a hacer la introducción de su trocar y tienen que hacer una infiltración, piel, tejido subcutáneo, músculos intercostales y pleura parietal. ¿Cuánto? De 10 a 15 mililitros, yo les sugiero 20 y les doy una perla. Preparen 10 mililitros de lidocaína al 2 o al 1%, 10 mililitros de ropivacaína 7.5 mililitros de miligramos por mililitro y 2 mililitros de bicarbonato de sodio en una sola jeringa. Esto aumenta de manera increíble la fijación de la anestesia en la piel y en los tejidos y esto genera que haya muy poco dolor transoperatorio y postoperatorio. Es una anestesia como cualquiera que han hecho antes para colocar una sonda, ¿okay? Y vemos cómo se está haciendo la anestesia. Es un proceso sencillo, una técnica de 20 con la preparación, sin ningún problema, sin ninguna complicación. Obtiene el líquido, verifica que no estén en ningún plano vascular. Para esto ya hicieron una revisión con un tratamiento previo y listo. Sedación consciente, hay que hacerla. Normalmente eso es parte del manejo anestésico, pero pues, lo hacemos normalmente con midazolam,
propofol, o se pueden utilizar opioides como fentanilo o ramifentanilo, que obviamente nos van a ayudar a una analgesia adicional para el control del dolor, perdón. Es importante que esto lo hablen con su anestesiólogo. Hay que vigilar oxigenación vital, hay que vigilar frecuencia cardíaca y presión arterial. El paciente va a estar en ventilación espontánea, no hay necesidad de intubación. Y esto es importante porque ustedes necesitan saber la dinámica pleural. Necesitan saber si el pulmón está reexpandiendo, si no está reexpandiendo, si el paciente genera algún dolor a la hora de la aspiración del líquido. ¿Cuáles son las ventajas de la sedación consciente? Pues es segura, menor riesgo de depresión respiratoria comparada con la anestesia general, es adecuada para pacientes con comorbilidades respiratorias, confort del paciente, el estado de sedación permite la tolerancia del procedimiento, incluso pueden estar a veces hablando con el paciente y tiene una eficiencia operativa que reduce el tiempo de recuperación y de estancia hospitalaria. Cuarto paso, materiales. ¿Qué necesitamos? Bueno, necesitamos trócares. Los trócares pueden ser diferentes medidas, 5, 7, 8, 9, 10, 11 milímetros, que es donde van a introducir ya sea unas pinzas ópticas como las que ven en la parte inferior, que esas son pinzas ópticas rígidas que se pueden utilizar para la realización de las biopsias. En la parte derecha del lado superior ven las agujas que llamamos agujas de butín. Las agujas de butín son agujas que se utilizan para inducir el neumotórax espontáneo en los pacientes o el neumotórax iatrogénico. Actualmente no, si uno lee la literatura al respecto, la mayoría de los centros no las utilizan. En Francia, en Marsella, con Philippe Astoul es parte del protocolo hacer primero el neumotórax a través de las agujas de butín y posteriormente hacer la disección para introducir los trócares. Los trócares pues hay de muchas marcas, los hay plásticos, los hay metálicos, los hay desechables, los hay reutilizables. Ustedes saben que ustedes en el Perú tienen la fortuna de tener un equipo de pleuroscopía semirrígida. Los equipos semirrígidos vinieron también a revolucionar la pleuroscopía, ya que facilitaron derribar este bloqueo psicológico que teníamos los neumólogos con el manejo de pinzas rígidas, y además vinieron a facilitarlo con dispositivos que ya no ocupan un sistema de torre tradicional, sino que pueden ser fácilmente transportables a sala, y eso ayuda enormemente a que el procedimiento pueda realizarse de una manera adecuada. Son equipos que tienen las mismas características que un broncoscopio, y eso pues ayuda muchísimo a que el procedimiento se haga de mejor manera y que podamos tener un desarrollo adecuado del procedimiento con mayor facilidad, ¿no? Los cambios entre el sistema de torre tradicional, que es el que teníamos antes y que probablemente sigamos usando, versus los endoscopios portátiles como el que ustedes tienen en el Perú, pues la realidad es que es un avance notable. Aquí en México no tenemos esta marca disponible. Tenemos algunas otras marcas de broncoscopios disponibles con la misma tecnología o una tecnología similar, y definitivamente creo que esto va a cambiar la facilidad de hacer una pleuroscopía, porque si es verdad, aquí en México tenemos que traer una torre, tenemos que hacer rentas de equipos de torres o utilizar las torres intrahospitalarias, y bueno, esto eleva a veces considerablemente el costo del procedimiento. Más barato que una VATS, eso no queda duda, pero puede elevar el costo del procedimiento. Aquí pues, hay un análisis comparativo entre los equipos que ustedes tienen en el Perú y los equipos tradicionales de Olympus, que obviamente las características que tiene el equipo que ustedes tienen en el Perú es genial. Ojalá ahora en el taller me tenga la oportunidad de utilizarlo, porque la realidad es que las características descritas por el fabricante pues son geniales, ¿no? ¿Cómo hay que preparar la sala? Pues así como la ven, como cualquier otra preparación para un procedimiento endoscópico. Hay que tener una mesa de mayo para preparar todos sus materiales, pinzas, pleuroscopios. Si van a utilizar equipos rígidos, pues tener sus equipos rígidos preparados y tener todos sus materiales a la mano, sus trócares, sus tijeras, agujas, jeringas, gasas, ¿no? Les voy a dar una pequeña lista de lo que creo yo que es un resumen de los materiales. Es una propuesta y definitivamente cada uno va a ir modificando, pero bueno, esta es una lista que ustedes pueden tener para saber exactamente qué es lo que tienen que pedir. Depende si van a usar toracoscopios rígidos, semirrígidos, si van a utilizar pinzas de biopsia ópticas o van a utilizar pinzas de biopsia para toracoscopios semirrígidos.
Posición del paciente. La posición es muy sencilla, pero es básica. La posición pues es lateral del lado del derrame pleural del paciente. Hay que posicionarlo de manera adecuada. Hay que tener estas pierneras, le llamamos en México, para poder posicionar el brazo del paciente y que el paciente esté cómodo y poder tener la cavidad pleural afectada de lado adecuado, correcto. Algunos cirujanos, cuando yo hice mis primeras pleuroscopías junto con el cirujano, los cirujanos tienden a posicionar al paciente en una posición angulada para que las costillas se abran y esto les permite introducir unos trócares de mayor tamaño. Nosotros realmente no ocupamos esa apertura porque realmente los trócares utilizados para la pleuroscopía médica son trócares normalmente no mayores a 11 milímetros y no requieren de esta apertura. Es importante posicionar al paciente, preguntarle si está cómodo, ponerle almohadas en cabeza, ponerle almohadas en sus brazos para que el paciente pueda estar lo más cómodo posible, ya que el paciente está despierto y el paciente va a estar sintiendo molestias o cansancio durante el procedimiento y es importante mantenerlo cómodo, ¿no? Aquí ven la posición en la cual está el paciente, tiene una almohada, está en una posición cómoda, tiene su brazo posicionado en estos dispositivos que les comentaba yo llamados pierneras y esto va a permitir un trabajo adecuado desde el tema de la limpieza del paciente y la esterilización de la zona. ¿Dónde se deben de posicionar ustedes? Ustedes siempre se deben de posicionar en la posición A, ¿no? Frente al paciente. Ustedes y el paciente deben de quedar frente a frente, siempre frente a frente. ¿Por qué? Y escuchen esto muy bien. Está prohibido biopsiar parrilla costal anterior. Prohibido biopsiar parrilla costal anterior. ¿Por qué? Porque en esa zona pasan las mamarias internas y son un lugar de sangrado. Jamás biopsien la pared anterior, solo se biopsian las paredes posteriores desde la base hasta la zona media, inclusive en las zonas apicales, pero jamás biopsiar la parrilla anterior del tórax por el riesgo de sangrado. ¿Dónde poner el puerto de entrada? Pues realmente el puerto de entrada se puede poner entre el quinto y sexto espacio intercostal, línea media axilar, ultrasonido, 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 ultrasonido. Si no lo hacen con ultrasonido creo que es un error porque esto va a limitar muchísimo cualquier complicación. Hay que hacerlo con anestesia local, hay que inducir el neumotórax ya sea con un trocar o con la aguja simple, que es lo que les comentaba que es la aguja de Bután, o hay que hacer un punto de entrada, un corte de 1 centímetro. Normalmente hacemos una disección muscular con un instrumento romo, puede ser una tijera, una Kelly, y hacemos posteriormente la introducción del trocar. Nunca introducir el trocar si no han inducido neumotórax. Nunca introducir el trocar si no están certeros de que están en el espacio correcto y de que tienen un pulmón detrás, que están en el lugar correcto, pues. O sea, no, porque si no lo hicieron por ultrasonido pueden cometer errores de introducción. Hay que aspirar líquido pleural, lo van a ver en las diapositivas subsecuentes, y hay que hacer una inspección de la cavidad pleural justo al entrar, ¿no? Aquí van a ver algunos videos. Vamos a empezar de la parte superior de izquierda a derecha y lo primero que van a ver pues es justamente la zona donde se hace el corte. Es un corte sencillo, es un corte que se hace con bisturí, normalmente en piel. Aquí en este procedimiento yo introducí un catéter de la marca FR Medical, que ustedes también la tienen en el Perú. Introduje un catéter 12 French, con el cual, además de hacer la recolección de las muestras, se indujo el neumotórax terapéutico del paciente, se abrieron las válvulas del catéter y se permitió la entrada de aire y la aspiración de líquido. Posterior a eso, se hace una disección, como les comentaba, en este caso yo lo estoy haciendo con tijera, nunca cortar, sino que introducir la tijera y abrir, lo vamos a ver en el taller, y ir diseccionando como lo hacemos para cualquier sonda endopleural hasta llegar a la cavidad pleural. Cuando se llega a la cavidad pleural y ya hicieron la introducción, hay que tener preparado el trocar, se introduce con estos movimientos de tornillo a través de la cavidad y se introduce. En cuanto se introduce, lo siguiente que van a hacer es aspirar líquido pleural. Normalmente el líquido pleural son cantidades importantes de líquido pleural. Prácticamente vean que en cuanto se introduce el catéter con la pura respiración espontánea del paciente, a veces da tos en ese momento,
empieza a haber salida de líquido. Es que van a ir aspirando ustedes normalmente con una sonda de aspiración normal o una sonda Nelaton o cualquier tipo de sonda de aspiración, y lo que van a hacer es aspirar líquido pleural, todo el líquido pleural que pueden aprovechar en este momento para tomar muestras, o para cualquier análisis que quieran. Hay que aspirar de manera cuidadosa, hay que tratar de entender que detrás de ese sonda está el pulmón, y hay que tratar de no generar ninguna laceración a pulmón. El pulmón es parte importante que hay que cuidar durante la pleuroscopía. Lo que se hace es aspirar. Prácticamente aquí yo estoy introduciendo la sonda solo en el canal del trocar, no está ingresando más allá, y se está aspirando el líquido. Cuando ya tenemos un monto adecuado de salida de líquido, normalmente estamos hablando de medio litro, 1 litro de líquido, podemos introducir, como en este caso, el pleuroscopio semirrígido para comenzar una visualización de la cavidad. Hay que hacerlo de manera cuidadosa, hay que ver si tenemos un área ya de visualización de la pleura, si podemos ver pulmón, y si no, lo que podemos hacer es seguir aspirando a través del equipo de pleuroscopía semirrígida. Lo que podemos hacer es ya con visión directa, y ven cómo se ve en la pantalla el líquido y cómo yo ya estoy aspirando prácticamente bajo visión directa el líquido pleural, y puedo ir aspirando ya de una manera segura con la posibilidad de estar cuidando el tejido pulmonar y de no realizar ninguna laceración ni ningún tipo de daño en el parénquima pulmonar. En las últimas imágenes están viendo también cómo estamos utilizando herramientas semirrígidas que se pueden utilizar también para biopsia, y en la parte final cómo hacemos la parte de la biopsia. ¿Qué hay que ver? Pues en cuanto ustedes entren a la cavidad tienen que ver líquido, que es lo que están viendo aquí. Van a empezar a ver la cavidad pleural, van a empezar a ver las zonas afectadas. Lo inicial es hacer una visualización panorámica de todo el tejido pleural, desde el ápice hacia la base o desde la base hacia el ápice. Hay que hacer un movimiento del pleuroscopio para visualizar todas las zonas que puedan ser potencialmente biopsiables y potencialmente sean lugares de muestreo. Si es necesario seguir haciendo aspiración de líquido, lo pueden seguir haciendo. Hay que monitorizar todo momento los signos vitales del paciente. Vean cómo en esta pleura pues prácticamente hay parches de lesiones malignas en todo el tejido. Vean el ápice, cómo se ven ahí los nódulos en el ápice pulmonar, que son pues nódulos pleurales francamente malignos. Esta es una paciente con un diagnóstico de un adenocarcinoma primario pulmonar. Vean cómo esos nódulos están ahí diciéndonos que los biopsiamos. La realidad es que estas imágenes pues son geniales a la hora de verlas con un pleuroscopio, ¿no? Hay que ver pulmón. Aquí están viendo cómo se ve el tejido pulmonar. Esta paciente es un pulmón atrapado, que verán más adelante en la radiografía. Vean cómo el pulmón está como apachurrado. Es un pulmón que no reexpandió posterior a la colocación de la sonda y a la finalización de la pleuroscopía. Pero pues son datos que aprendemos a ver durante los episodios de pleuroscopía. Es importante tenerlos en cuenta. Biopsias y talcaje. Ya que hicimos todo lo que acabamos de platicar, lo siguiente es hacer biopsias y talcaje. ¿Cuáles son las técnicas propuestas de biopsia? Biopsia por despegue, o lo que llamamos el peeling, por sujeción de nódulo o por sujeción y presión del nódulo. Todas estas técnicas pues son útiles para la pleuroscopía. La técnica por antonomasia, que creo yo la que todos los expertos recomiendan, es la técnica de peeling o pelado, que es una técnica que lo que consiste es en tomar la lesión que ustedes están viendo. Aquí estamos tomando esta lesión. Vean cómo la punta de la pinza de endoscopio está justo al borde del pleuroscopio. Tomamos y con el pleuroscopio hacemos un movimiento de lateralizado para arrancar la pleura. Ya lo veremos durante el taller. Pero esta técnica es importantísima aprenderla. Vean, ahí ya salió la muestra. Ahí tenemos otro nódulo. Tenemos muchísimos lugares donde biopsiar, ¿no? Aquí tenemos una con pinzas rígidas. Vean cómo la pinza rígida también obtiene una buena muestra, y hacemos un peeling, un pelado del tejido pleural. ¿Cómo no hacerlo? Esto es uno de los primeros procedimientos que me tocó hacer donde no hago la técnica de peeling. Vean cómo la pinza supera la punta del pleuroscopio y cómo se dobla
cómo se dobla la pinza, cómo se dobla al momento de intentar hacer la biopsia y vean el tamaño de la muestra. Esto es por no hacer la técnica de peeling. No hacer la técnica de peeling conlleva un mal muestreo del tejido pleural. Entonces hay que hacer técnica de peeling. Correcto, aquí vean. Otra técnica de peeling bien hecha, donde van a tomar la lesión y van a hacer este arranque del tejido de manera lateralizada. Vean cómo se va a hacer ahí y se viene el nódulo con nosotros y podemos hacer una biopsia adecuada. Pleurodesis, bueno, pues esto creo que no tiene, se podría hablar del tema completamente, pero se realiza bajo visualización directa. Hay que identificar la cavidad, hay que retirar el líquido residual y hay que agregar el agente esclerosante. Normalmente utilizamos talco estéril, que normalmente es el más utilizado por su alta efectividad. Se pueden utilizar otras sustancias, yo no utilizo ninguna, siempre he utilizado talco. Y se hace una aplicación a través del pleuroscopio de manera directa, bajo visión directa. Se pueden agregar de 2 a 5 gramos. La marca de FR Medical o Novatec maneja de 4 gramos. Y se pueden utilizar cualquiera de sus presentaciones. Se pueden colocar a través del tubo de drenaje torácico, se pueden colocar directamente bajo visión directa con el pleuroscopio, o se pueden colocar diluidos a través de una sonda finalizado el procedimiento. Al final se coloca un tubo de drenaje torácico. Aquí les pongo yo normalmente 32 French. Aquí depende mucho cuál sea el objetivo de la pleuroscopía, porque pueden terminar colocando un pleurex o pueden terminar colocando solo una sonda provisional que van a quitar inmediatamente terminado el procedimiento en cuanto haya reexpansión. O si van a dejar que se haga pleurodesis, pues normalmente el tubo pleural se va a tener que quedar entre 3 a 5 días posterior a la administración del talco. Estas son las presentaciones del talco que ustedes seguramente también tienen en el Perú. Todas son posibles, todas se pueden utilizar. Y bueno, son geniales para el tema de pleurodesis. Aquí ven cómo se está administrando a través del pleuroscopio semirrígido, cómo se está haciendo el talcaje de toda la estructura pleural, de todas las zonas pleurales. Y normalmente lo que van a ver en las imágenes posteriores al talcaje, pues es coloración blanquecina en la superficie pleural, parietal y visceral, que pues les va a decir que el talcaje se hizo de manera adecuada. El octavo paso va a ser la colocación de la sonda. Hay que colocar un drenaje pleural. Puede ser un drenaje que sea a través del mismo punto de entrada. Hay que hacer una radiografía de tórax posterior. Y la duración va a depender del objetivo de la toracoscopía. Si es diagnóstica, pues es un retiro inmediato. Si va a ser una pleurodesis, de 3 a 5 días. Yo hago abordajes combinados. Yo hago talcaje, termino colocando un pleurex y doy de alta al paciente el mismo día. Y permito que se haga una pleurodesis ambulatoria en ese paciente los días posteriores. Este es el caso que les comentaba, donde efectivamente pusimos un catéter pleurex al final, y lo cual fue genial porque esta paciente no reexpandió, tenía un pulmón atrapado, y el catéter pleurex le quedaba genial. Complicaciones. Terminamos donde empezamos. La pleuroscopía tiene un rango de complicaciones de 0.09%, menor que la broncoscopía con biopsias. Y esto está estudiado en múltiples estudios. Hay estudios, por ejemplo, hay un estudio de Biscum del 81, 8,000 toracoscopías médicas, un caso de mortalidad, sangrado, empiema, fueron las consecuencias de las toracoscopías. Y hay un estudio de Butin del 84 de 4,301 toracoscopías con una mortalidad del 0.09%. Entonces definitivamente una toracoscopía bien elegida es un procedimiento muy seguro y debe de ser replicado y debe de ser realizado por neumólogos en cualquier servicio de neumología del mundo, ¿no? El primer mundo lo está haciendo. Creo yo que en México y en toda Latinoamérica debemos hacerlo. Es un procedimiento que es costo efectivo y que en nuestros servicios médicos va a ser un antes y un después en el manejo del derrame pleural.
¿Cuáles son las complicaciones potenciales? Antes del procedimiento puede haber embolismo aéreo, enfisema subcutáneo tras la inducción del neumotórax. Hay que cuidar mucho la tos, dolor, dificultad para respirar, reacciones a los anestésicos o a la pleurodesis. Bueno, eso va a ser post procedimiento. Dolores durante el procedimiento, pues puede haber dolor, hipoxemia, hipoventilación, arritmias, hipotensión, hemorragia, lesiones a pulmón o órganos. Y después del procedimiento puede haber edema por expansión, muy raro, los reportes son ínfimos. Dolor, fiebre posoperatoria, puede haber infección en la herida, empiema, de hecho es una quizá de las complicaciones que pueden tener más frecuentemente. No se considera que haya que dar ninguna profilaxis antibiótica, pero es importante que lo sepan. Puede haber hipotensión, puede haber enfisema subcutáneo, puede haber neumotórax persistente, como lo vieron en esta paciente con un neumotórax, o más bien con un pulmón atrapado en la cual persiste con neumotórax. Puede haber fuga de aire, puede haber producción de líquido pleural, y bueno, puede haber complicaciones tempranas y tardías del talco. Y como en todos los procedimientos pleurales, pues diseminación de células tumorales. Pero mortalidad 0.01% a 0.09% reportado en la literatura. ¿Cuáles son los key points de la toracoscopía médica? Pues valorar que la frecuencia de complicaciones es baja, el rango de mortalidad es baja, las complicaciones son complicaciones menores, la biopsia tiene una alta efectividad prácticamente equivalente a la VATS, la anestesia es menor que de la VATS y es muy bien tolerada, tiene muchísimos beneficios para el paciente y se puede combinar con otros procedimientos para todavía ser más resolutivos en este grupo de pacientes. ¿Cuáles son los consejos prácticos para prevenir complicaciones? Selección de pacientes e indicaciones. Seleccionen bien a su paciente. Un paciente que tenga una vida útil esperada mayor a 3 meses. Un Karnofsky mayor de 70, que no tenga contraindicaciones absolutas, como lo ven en esta tabla, o contraindicaciones relativas, como una tos incontrolada, fiebre o hipoxemia. Medidas de seguridad, introducir solo el trocar cuando el neumotórax está presente. Esto es una medida que yo considero condicional, porque va a depender de la técnica que utilicen para entrar a la cavidad. Usar ultrasonido para guiar la entrada es esencial. Evitar el uso de fuerza excesiva al introducir el trocar. Prevenir fiebre. Hay que hacer técnicas estériles estrictas. Les comentaba lo de utilizar las alas antes de que inicien los procedimientos endoscópicos aéreos, las broncoscopías. Es un mejor momento para hacer sus pleuroscopías. Evitar el enfisema subcutáneo. Hay que manejar adecuadamente los drenajes y la tos. Prevenir el edema por expansión. Y bueno, se puede hacer opcionalmente drenar en fracciones, pero la realidad es que normalmente durante la pleuroscopía se drena la cavidad casi prácticamente en su totalidad, así que esto también es una consideración condicional. Posteriormente, de equipo y preparación, pues tener equipos de resucitación disponible, monitorizaciones de oxígeno, pues tener una terapia intensiva en el lugar que vayan a hacer el procedimiento y un personal capacitado que entienda el manejo de todo lo que tiene que ver con una pleuroscopía. Y volvemos al diagrama inicial que teníamos, donde todo se resume, que es monitorizar al paciente, preparar y elegir al paciente, premedicar al paciente, vigilar al paciente, decidir el sitio de entrada, elegir la anestesia, elegir el equipo endoscópico, elegir qué tipo de biopsia vamos a realizar, controlar los sangrados, controlar el drenaje del paciente y monitorizar al paciente. No dejen a su paciente solo después de una pleuroscopía, vigílenlo, y más en sus primeros procedimientos para que puedan hacer un aprendizaje correcto del procedimiento. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias a la sociedad, muchísimas gracias a todos por escucharme. Espero que esta plática haya sido enriquecedora y los veo en el taller. Cualquier cosita lo podemos estar comentando en el taller con más detalle. Muchísimas gracias a todos.